favor, guíenos en la oración para que el Señor nos ministre en esta hora y que la palabra del Señor pueda hallar espacio en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pónganse sus pies, hermanos, y vamos a orar para que el Señor sea hablando, poniendo la palabra pues en los labios de la hermana y que nosotros podamos estar receptivos. Amén. Y pues guardar esa palabra en nuestro corazón. Padre amado que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos la gloria, Señor, la honra, el honor y todo reconocimiento. En este momento, Padre Celestial, quiero, Padre Celestial, pedirte para que tú, Dios mío, en esta noche, Señor, seas hablando a nuestra vida. Seas tú ministrando, Señor, según como tú quieres, Padre Celestial, y que esta palabra, Señor, toque nuestro corazón. Oh Dios mío, Señor, porque tú conoces nuestra necesidad, conoces, Padre amado, nuestras falencias, Señor, nuestra deficiencia, Padre amado. Habla mi vida, Señor, habla a tu pueblo, Padre Celestial, y que podamos, Padre amado, atesorar esta palabra, Dios mío, y ponerla en práctica. Muchísimas gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. La amabilidad y se sientan, hermanos, y seguimos el pasaje que estamos estudiando con la ayuda del Espíritu de Dios, el capítulo 12 de Primera de Corintios, dones espirituales. Amén. Y estábamos evaluando, mirando a qué se refiere esa parte tan importante para la iglesia. Amén. Hace 8 días, haciendo un breve repaso, decíamos que el Señor no dejó a la iglesia huérfana, que el Señor no dejó a la iglesia sin herramientas, que el Señor no dejó a la iglesia sola. El Señor dejó primero que todo, lo que Dios dio a la iglesia fue su Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, de su Espíritu Santo en adelante, el Señor ha capacitado a la iglesia con herramientas. Amén. Esas herramientas eficaces para que la iglesia pueda desarrollar y pueda ejercer la tarea que el Señor le delegó. Amén. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor a todos nos dio un ministerio. A todos. ¿Cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Amén. A todos Dios nos entregó ese ministerio, el de reconciliar a otros con Dios, el de acercar a otros con Dios. Y me llama mucho la atención ese pasaje de Santiago que dice que el que haga volver al pecador del error, sepa que se ha ganado un alma y que ha cubierto multitud de pecados. Eso dice Santiago, el que hace volver al pecador del error. Hermanos, qué bueno es saber que Dios nos ha entregado a nosotros una misión, que siempre se ha dicho que si Dios quisiera, ¿cierto?, mandaría una legión de ángeles para que evangelizara el mundo, y usted y yo no tendríamos que hacer esa función. ¿Se acuerdan cuando en el monte Calvario, cuando ya era la hora de ser entregado, que vino un soldado y le quitó, vino el apóstol Pedro y hubo en ese, estoy un poco confundida en esa parte, pero dice el relato bíblico que le cortó la oreja el apóstol Pedro a un soldado romano que venía a hacer las veces de llevarse preso al Señor Jesús. Y recuerdo esa parte tan clara que dice que el Señor le hace la observación: yo no necesito que me defiendan. Si yo quisiera, yo pediría a mi Padre y Él mandaría ángeles, ¿cierto? Él manda, porque Él es no solamente Señor aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y Él dijo, Él cogió la oreja y se la pegó así sencillitamente, tran, y ya. Sin puntos, sin anestesia, sin cirugía, le colocó ahí nuevamente la oreja al soldado y le dijo: no, de eso no se trata. Pero al Señor, a la iglesia sí nos delegó una responsabilidad, y es el de llevar la palabra del Señor. Y hablábamos, hermanos, de que Dios nos entrega esas herramientas tan hermosas que son los dones del Espíritu Santo para ejercerlos a favor de la iglesia, a favor de la obra de Dios. Lastimosa y vergonzosamente, hoy por hoy,
Los líderes se han aprovechado de esos talentos, de esos dones para enriquecerse ilícitamente, para sacar provecho de algo que no le pertenece a él, a ella, sino que es algo divino, algo de Dios. Y mientras el domingo hablábamos de eso, había una muchacha que está viniendo a la iglesia, la nuera de la hermana Rita, aquí sentada escuchándome, y cuando terminó el culto me dijo: hermana, yo estuve un mes en Bogotá, todo diciembre y parte de enero estuve en Bogotá, y mi papá, me decía ella, se congrega en una iglesia parecido a lo que usted estaba diciendo. Lástima que no vino hoy, porque yo le dije a la hermana: hermana, cuando yo vuelva a hablar del tema, usted va a pasar y le va a testificar a los hermanos la experiencia que ella vivió en esa iglesia. Ella me daba el nombre, y yo obviamente aquí no lo voy a mencionar, el nombre de ese concilio, y me decía: todos en su mayoría son gente rica, gente adinerada, llegan en carros lujosos, pero desde que se entra a ese lugar, o por lo menos la experiencia de la hermana, desde que entró a ese lugar con su papá que se congrega allá, ella dice que ella no sintió absolutamente nada de Dios. Antes, por el contrario, hubo un momento de las visitas que hizo 2 veces donde una de esas prefirió quedarse en un salón y no entrar, porque me contaba en sus palabras que mientras ella observaba a la gente, me decía: hermana, la joven que toca el piano tiene un piercing en la nariz y el pelo rojo. Así me las describía el grupo, la coral de esa denominación. Me decía: cuando empiezan a cantar, haga de cuenta es un concierto de rock, así. Y la vestimenta de la gente que se para a dirigir es así, desordenada. Y se acuerdan que el domingo hablábamos, hermanos, cómo hoy por hoy, y me dice ella que mientras ella observaba todo ese ambiente, vino a ella la voz del Señor y le decía: yo no estoy aquí, aquí no hay nada de mí. Y ella empezó a llorar. Cuando oyó esa voz, ella empezó a llorar en la silla, y se le vino una persona que para nosotros asumo que era un ujier, no sé allá cómo le dirán. Dijo: se vino alguien que estaba de pie y me dijo: ¿usted por qué llora? ¿Qué le pasa? Aquí no se puede llorar. Dijo esa muchacha: salí que no quise volver más. Y a la segunda ocasión que fui con mi papá, me quedé afuera por no llevarle a la contraria, pero hermana, sentí que allá no hay nada de Dios. Mire, una joven que no tiene mucho de estar asistiendo a la iglesia y sabe ya por el Espíritu Santo hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso es lo que hace falta, hermanos, en nuestras iglesias y en las iglesias que dicen ser templos de Dios, que a la gente se le abra los ojos. Pero la gente también tiene que poner de su interés, poner de su parte, anhelar, desear, ¿verdad? Desear, escuchar, conocer estas verdades bíblicas fundamentales para nuestra vida. Hay gente que se ha enriquecido, sí se ha enriquecido haciendo lo que no es correcto. Estamos haciendo un curso especial de capellanía con un grupo precioso de hermanos de la iglesia, y hoy hablábamos de un punto que viene ahí en el libro, de cómo los líderes y los ministerios y los pastores hoy por hoy han bajado la ética, la moral, los principios. Hoy eso está mandado a recoger, pero quiera el Señor que nosotros seamos todavía de ese grupito que no ha doblado las rodillas ante el Baal del dinero, ante el Baal del mundo, ante el Baal del pecado, ante el Baal de la perversidad. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí viene una pareja, hermanos, y ellos me decían: han venido muy pocas veces. Y ellos me decían: hermana, es que estamos admirados de que ahora en nuestra iglesia, porque asisten a una mega iglesia aquí en Bucaramanga, y la señora me decía: estamos admirados que en nuestra iglesia hemos querido ir a buscar un consejo porque hemos estado pasando por unas pruebas muy difíciles, y cada vez que vamos los pastores están ocupados, me decía ella. Y un día se preguntaba: pero tanta ocupación de los pastores. Y claro, usted sabe que las redes sociales hoy por hoy son la vida privada de todo el mundo, y hay gente que hasta su vida privada la divulga por ahí. Y la hermanita le empezó a hacer seguimiento a la esposa del pastor donde ella va, y la encontró que la señora quema su tiempo libre en los gimnasios y se toma fotos haciendo
haciendo ejercicios y una cosa y la otra. Y qué desanimada le ha dado esa pareja, que no quieren ir a ninguna iglesia ahora, hermanos. Ella me decía, ¿cómo es posible que la esposa de mi pastor mantenga metida en un gimnasio cuidándose el cuerpo, cuando para nosotros en la iglesia ella es un ejemplo? Y mire cómo le van dando a uno el mensaje, ¿no? Por otro lado, uno va diciendo, Dios mío, la responsabilidad que uno adquiere como líder no es pequeña, es grande. Y ante los ojos de Dios sí que es más grande, porque tendremos un día que entregarle cuentas a Dios por nuestros ejercicios, por la labor que el Señor nos dio. Entonces muchos pretenden manipular con los dones la iglesia de Cristo, pero tiene que haber, hermanos, claridad en nosotros y conocimiento de la palabra, para que nadie pueda manipularnos. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice también que los dones no nos proporcionan la salvación. Y leíamos el pasaje donde el Señor dice en Mateo 7:22 que muchos le dirían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco, porque el hecho de tener dones no nos proporciona la salvación, aunque los dones son importantes. Amén. ¿Le da usted la gloria al Señor, hermanos? Los dones son importantes porque son las herramientas que el Señor le entregó a la iglesia. Amén. El Señor le entregó a la iglesia esas herramientas, esas armas para poder hacerle frente al enemigo. Nosotros somos vulnerables ante las fuerzas demoníacas, ¿sí o no? Nosotros somos vulnerables ante las influencias del enemigo, ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones, somos vulnerables. Pero cuando estamos revestidos de Dios y de su poder, hermano, uno conoce cuando es el enemigo el que se está disfrazando. Y óigame bien, el diablo no va a venir disfrazado como diablo, nunca. El diablo siempre va a venir disfrazado de la mejor manera posible, ¿cierto? Porque él va a venir con la intención de lograr un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? De sacarlo a usted del propósito divino, de bloquearlo, de estorbarle el paso para que Dios no realice lo que Dios quiere hacer con su vida y con la mía. Amén. Pero qué bueno es el Señor, que cuando nosotros buscamos del Señor, como hablábamos el jueves, cuando nuestra prioridad es buscar de Dios, de ahí, hermanos, el Señor empieza a trabajar con nosotros, a abrir nuestros ojos espirituales, a abrirnos, y como dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Allá en Colosenses, a darnos inteligencia espiritual. Amén. A darnos inteligencia espiritual. El Señor dice, el que no tenga sabiduría, pídala, que el Señor la da en abundancia y sin reproche. Amén. Pídale al Señor sabiduría, dice el apóstol Santiago, que Dios sabe dar esa sabiduría en abundancia y sin reproche. Nosotros tuvimos aquí el privilegio de tener la esposa del hermano Luis Bautista, una señora que era analfabeta. Ella no sabía leer, escasitamente firmaba. Pero qué mujer tan tremenda para visitar. Hermanita María también tuvo muchos anexos con ella. Qué mujer tan tremenda para orar. Qué mujer tan tremenda, tan llena del Espíritu Santo. Y era una mujer que no tenía un título ni siquiera de primaria. Pero cuando esta mujer abría la boca, lo hacía con sabiduría, para aconsejar un hogar, para aconsejar a un joven, para ser de bendición en la iglesia. Con esa mujer andábamos para arriba y para abajo, porque esas son mis amigas, hermanos. Siempre me ha gustado andar con gente así, que tenga que aportarme a mi vida. Y yo creo que usted también debería hacer lo mismo. Gente que tenga que aportarle, que sumarle a su vida. No gente que le guste estar metiéndose en la vida ajena, chismorreando de pronto de la iglesia y de lo que no sirve. Qué lindo es andar con gente que tiene que aportarme a mí. Y con esa señora, hermanos, andábamos cuadras, barrios, las dos evangelizando. Claro, ella pues a su edad, yo me sentía su hija y ella mi mamá, pero lo más chistoso era que ella decía que yo era la mamá de ella.
Ella me decía, y usted es mi ejemplo, me decía, yo la miro a usted como mi mamá, imagínese esa responsabilidad tan grande. Y con esa mujer evangelizábamos, trabajábamos, íbamos, veníamos, hacíamos la obra de Dios. Y cuando empezó a tener responsabilidades de nietos, a veces me llegaba hasta con los nietos en el coche, vámonos a evangelizar. Yo con su nieto no puedo ir a evangelizar. Pero fue una mujer de mucha bendición para la iglesia, hermanos. Y el hermanito Luis está aquí, aunque ella ya el Señor le plació llevársela a su presencia. ¿Se acuerdan? Porque ella murió aquí en la casa de Dios. Y hablo de la casa de Dios en el lugar donde estábamos. Al Señor le plació llevársela, pero una mujer en todos los sentidos de la palabra completa. Y no tenía títulos universitarios, pero era una mujer de Dios. Amén. Entonces mire el Señor cómo es de hermoso. Que el hecho de que usted no haya pasado por una universidad, el hecho de que usted no haya pasado por las aulas de una institución académica, no quiere decir que Dios a usted no lo pueda utilizar como a Él le placería usarlo. Lo que pasa es que el Señor sabe a quién le da y a quién no. Amén. Porque a veces, hermanos, con un talentico y preferimos enterrarlo. Entonces, ¿para qué le pedimos al Señor dones? Si tenemos un talento y preferimos esconderlo, cavar por allá donde nadie sepa de él. No, hermanos, el Señor da, pero también nos capacita con un fin de darle siempre al Señor la gloria. De darle siempre al Señor la gloria. Bendito sea Dios. Entonces aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un consejo de un hombre, un apóstol, en todo el sentido de la palabra, un hombre de Dios con conocimiento de causa. Y él dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. ¿Cierto? Cuando no conocíamos a Cristo teníamos una religión muerta. Y de ahí no pasábamos, nos habían enseñado a repetir una cantidad de frases y palabras que a veces hasta nos aburríamos de eso, ¿cierto? Pero ahora que conocemos al Señor, se ha abierto para nosotros todo un mar, ¿verdad, amados hermanos? Donde podemos entrar y profundizar en Él. La religión no nos enseñó nunca que habían dones, ¿cierto? Y están aquí en la palabra, pero nunca escuchamos hablar. Ahora es que escuchamos y nos relacionamos con esos términos, con talentos, con dones, con las capacidades que Dios le da a la iglesia. Entonces antes nos llevaban extraviados a los ídolos, pero ahora por el Espíritu Santo, dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos enseña. Amén. El Espíritu Santo nos enseña. Nosotros tuvimos un retiro de mujeres el año pasado a finales de año. Y la hermana que vino a predicar la palabra, la esposa del hermano Fabián, pastores allá en Medellín, en Armenia, bueno. Esta mujer me decía el Señor a través de ella. El Señor me hablaba y me decía, yo soy tu maestro, yo te voy a enseñar, yo te voy a seguir enseñando, me decía el Señor. ¿Se imagina, hermanos, tener nosotros al Señor como nuestro maestro? Que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos corrija, pero para eso considero yo que si mi maestro ha de ser el Señor, yo debo tener un oído muy, muy sensible, muy abierto, muy despierto para conocer la voz de Dios y para entender cuándo es el Señor el que me está hablando, el que me está corrigiendo, el que me está indicando. Amén, porque se pueden oír muchas voces, pero la voz del Señor es única, porque sus ovejas oyen su voz y le conocen. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice también que es por el Espíritu que podemos llamar a Jesús Señor. Y si el Señor Jesús es nuestro Kyrios, nuestro Señor, de ahí en adelante sabemos que tenemos todos estos privilegios que Dios nos entrega a la iglesia,
que Dios nos da a nosotros como iglesia. Los dones espirituales, desde el verso 8 hasta el verso 10, ahí está específicamente, porque desde el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. El Señor hizo todo tan perfecto y tan completo que aún en la naturaleza usted se da cuenta que aunque la vegetación es verde, no siempre es el mismo verde. ¿Se ha notado eso? Toda la vegetación es verde, pero usted analice que hay matices. Un verde más claro, un verde más oscuro. La misma naturaleza nos enseña la diversidad que hay en nuestro Dios. Que Él no hizo un molde para nosotros. Que como estudiábamos en el libro de la capellanía, Dios no hizo máquinas. Dios no hizo gente que trabajara oprimiéndole un botón y hacer lo que en el momento se le indicara que hiciera. No, el Señor nos dio la libertad de pensar, la libertad de escoger. Y cuando usted escoge en la voluntad de Dios, escoge para su propio beneficio, escoge bien. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, mire, hermanos, el Señor dio esta serie de dones que no son todos iguales, pero sí son todos necesarios. Amén, hermanos. Y vamos a mirar en la clasificación de los dones que hay unos dones que se le llaman los dones de revelación. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, de ciencia, en el mismo Espíritu. Esos son los dones de revelación. ¿Y para qué son los dones de revelación? ¿Para qué? Para saber. Amén. Para conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los dones de revelación, o dentro de ese grupo de los dones de revelación, está la palabra del conocimiento. Y ahí tenemos que hablar de Dios como un Dios que es omnisciente. Y cuando hablamos de un Dios que es omnisciente, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Amén, que Él lo conoce todo. Y eso nos lleva al Salmo 139, ¿cierto? Donde David dice que aún no está la palabra en su boca y Él la sabe toda. Y Él se expresa y dice acerca de la omnisciencia de Dios. Miremos un poquito ese pasaje porque no lo puedo recordar bien del todo, pero ahí está escrito en la palabra y ahí lo podemos recordar. Salmo 139, donde nos habla de la omnisciencia de Dios, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Y todo ese salmo precioso nos habla de la omnisciencia de Dios. Usted con detenimiento lo puede estudiar en su casa y va a darse cuenta que el Señor es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, y que uno de los dones que Él le da a la iglesia es precisamente ese. Es decir, Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. En su mente está el conocimiento de todo el tiempo y de la eternidad. Este don es una revelación sobrenatural del propósito de una persona, cosa o suceso. Amén. El Señor se anticipaba, por eso mandaba a los profetas, ¿cierto? A revelarles al pueblo, a hacerles saber al pueblo los acontecimientos futuros y les daba a través de los profetas a saber. Y el Señor dice por allá en uno de los profetas mayores
que si su pueblo, que si sus siervos hubiesen estado en su secreto, habían conocido lo que el Señor iba a hacer. Amén. Entonces mire la importancia de este don del conocimiento. Este don Dios lo entrega a la iglesia para llevar a cabo un propósito en una persona. Amén. Para revelar un caso o un suceso. Hay un ejemplo muy claro del don de revelación, y es el caso de Pedro, allá en el libro de los Hechos. Vamos a mirar ese solo ejemplo. Hay varios, pero vamos a mirar uno solo. Hechos capítulo 5, del verso 1 al 11. Allí vamos a encontrar a Ananías y Zafira cuando pretendieron hacer una promesa y no la cumplieron. Dice la palabra que en el verso capítulo 5, el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba y vendida no estaba en tu poder. Y el apóstol Pedro, o el pastor Pedro, el pastor de Ananías y Zafira, los reconviene y los confronta. Y en este momento usted encuentra que Ananías, en vez de haber dicho las cosas claramente y por su nombre, no lo hizo. Pero ¿quién le mostró a Pedro esa mentira? Porque él fue y vendió la propiedad y no trajo todo el valor por la que la había vendido, sino que dejó una partecita para él, y vino y dijo que ese era el valor de lo que él había vendido. Y el apóstol le dice, pero ¿por qué se pone usted mismo la soga en el cuello? Era suya. Si la vendió, nadie le estaba diciendo que ofreciera nada. La había podido retener toda, pero le mintió al Espíritu Santo. Hermanos, qué tremendo. Si eso pasara hoy, hermanos, la iglesia sería un cementerio. Porque nosotros se nos hace tan fácil mentir, hermanos. Ya no mentimos abiertamente, entonces disfrazamos esas mentiras con excusas. No, es que mi esposo, y el pobre hombre ni sabe lo que está diciendo esa mentirosa en la iglesia. No, es que mi esposo, ¿cierto? A veces nos escondemos cuando no queremos decir la verdad, entonces buscamos como términos medios para escondernos detrás de eso. No, es que mi patrón, es que mi jefe, es que aquí, es que allá. Hermanos, mire, el Señor le mostró por medio de la revelación a Pedro, por medio de ese don de revelación, le mostró a Pedro. Y cuando entró Zafira, él ya no sabía absolutamente nada de que su esposo acababa de morir y que lo habían sacado ya para enterrarlo. Y cuando él ya viene, él vuelve y la investiga, y la mujer, teniendo la oportunidad de corregirse, también se mantuvo en la mentira. Y el apóstol le dice, pues los mismos que acabaron de sacar a tu marido para enterrarlo, ahora vendrán por ti. Y prun, hermano, se murió la mujer. Y así pasaba en la iglesia primitiva. Y era lo que hablábamos hace 8 días, que hoy ya en la iglesia no se ve eso. Hoy se ha perdido el temor, el celo por la casa de Dios. Hoy se ha perdido el temor de Dios. Hoy se ha perdido el respeto por la palabra, hermanos. Hoy se ven tantas cosas que van en contra, que no ayudan, que no permiten que en la iglesia de verdad haya una manifestación plena del Espíritu de Dios. Por esa falta de reverencia, por esa falta de respeto, por esa falta de temor que en nosotros se ha ido perdiendo. Entonces, mire, cuando se da este don de revelación, es para que la iglesia sepa andar este camino de Dios con precaución. Amén. Usted puede mentirle a todo el que usted quiera, pero usted a Dios nunca le podrá engañar. Amén. Usted podrá inventarse las 1000 historias para quedar bien, pero cuando usted se arrodilla, ese juez que Dios le puso ahí, que se llama la conciencia, no le va a dejar en paz. Amén. Porque ese es el don de revelación, el que le permite ver
al pastor, al líder, a la persona, muchas veces hasta el que usted ni se imagina y está engañando, y esa persona ya sabe lo que usted está haciendo, porque el Señor le permite ver. Alabado sea el Señor. ¿Se acuerdan de Eliseo? A Eliseo le fue dado conocimiento de las actuaciones engañosas de su siervo. ¿Se acuerdan de Giezi? Cuando Giezi quedó sorprendido porque él no quiso recibir los dones, los dotes, perdón, los regalos que le entregaba a Naamán. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? Allá en Segunda de Reyes 5, del 20 en adelante, dice que él no quiso recibirlo porque no necesitaba recibirle a ese hombre nada. Y Giezi se le fue detrás, a escondidas de Eliseo. Se fue a decirle a Naamán que su señor lo había mandado a recoger esos regalos, que se los enviara. Y Giezi Eliseo estaba en su casa. Ya había hecho lo que Dios le había entregado de tarea para hacer con Naamán. Y así, estándole en su casa, el Señor le mostró que su siervo Giezi, que su colaborador, Dios nos guarde de colaboradores así en la iglesia, hermanos. Gente que cuando está el pastor ponen la carita de la santidad, ponen la carita de la humildad, ponen la carita de la sujeción, y apenas el pastor gira un poquito, entonces se transforman, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Eso no pasa aquí, gloria al Señor, porque eso no pasa aquí, pero suele pasar. Si la Biblia nos advierte, es porque hay gente así. Amén. Y entonces el profeta Eliseo no le queda más que decirle: mire, Giezi, la lepra que tenía Naamán ahora será suya. Porque así son las cosas con Dios, hermanos. Claras, contundentes. Amén. Un hombre sirviendo por tantos años a Eliseo, un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y hermano, el que uno esté al lado de una persona que le puede aprender lo bueno, que le puede extraer lo bueno, que le puede imitar en lo bueno y no lo hace, estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y mire, ¿qué pasó? El Señor le mostró a Eliseo las andanzas de su siervo, las andanzas de su colaborador. Y el Señor no tuvo otro remedio que soltar por la boca de Eliseo una palabra de disciplina para ese siervo llamado Giezi. Y quedó, dice que salió de la presencia de Eliseo cubiertico de cabeza a pies de la lepra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay otro dentro del grupo del don de revelación que se llama palabra de sabiduría. Este don de revelación este don de palabra de sabiduría se define como conocimiento y buen juicio para actuar en un momento dado. Este don está basado en la prudencia, pues la palabra de conocimiento debe ir acompañada de esto. ¿Conoce a usted a alguien que se conduce sabiamente? ¿Conoce usted gente así? Que se conduce sabiamente, que para hablar siempre encuentra usted una palabra que edifica su vida. No estamos hablando de gente que solo le falta la aureola y las alas, porque yo no creo en eso. Yo creo que todavía estamos en un mundo luchando por tratar de agradar a Dios y esforzarnos para eso. Pero el Señor entrega al que le busca y al que se interesa esto, palabra de sabiduría. Que viene alguien a usted pidiendo un consejo, y de hecho la capellanía es eso, ¿no, hermanos? Para aconsejar. Y nos enseña la capellanía que cuando abrimos la boca la debemos abrir primeramente habiendo orado y pidiendo sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando usted se encuentra a esa gente, hermano, no los deje pasar. Aprendamos de ellos. Gente con una palabra de sabiduría, que hablan poco, pero cuando hablan cosas que estimulan, que edifican, que reconfortan. Amén. Hay un versículo en Proverbios que dice que el Señor aborrece
al que siembra discordias entre hermanos. Y ahí no hay sabiduría. Cuando uno busca sembrar en otro hermano discordias hacia otro hermano, hacia otra persona, Dios mira con aborrecimiento, con asco eso. El que usted busque, el que yo busque dañar la imagen de un hermano ante otro, promoviendo calumnias, promoviendo divisiones, que si yo tengo alguna diferencia con ese hermano y por ende no lo quiero cerca, entonces busco que todos piensen igual que yo. Cuidado con eso, hermanos. Dios aborrece eso. Y cuando nosotros escuchamos una conversación que está denigrando de algún hermano nuestro en la fe o de la obra del Señor, y nosotros nos quedamos ahí callados tal vez, pero escuchando, estamos siendo partidarios de lo que está pasando ahí. Y el Señor dice que Él aborrece el que siembra la discordia, el que siembra pleitos, el que siembra división. Ahí no hay sabiduría. Ay, pero es que la hermana que dijo eso es una mujer de oración, a la que el Señor le muestra. Y cómo el Señor no le ha mostrado que debe poner esa lengua en el altar y decirle al Señor que le transforme esa lengua. Si tanto le muestra el Señor no le ha mostrado que debe arrepentirse y poner en práctica la palabra. Que el Señor no nos llamó a nosotros a ser jueces de nadie, hermanos. Dios no nos llamó a nosotros a ser jueces de nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria a Dios. Cuando usted le diga, no, es que eso es una mujer de oración, dígale, pues el Señor no le ha mostrado esto que está pasando aquí, que no está actuando bien. Ahí sí hay sabiduría. Y no nos dé temor, hermanos, cuando tengamos que corregir algo que veamos que conforme a la palabra no está. Hay que hacerlo, porque el Señor demandará de nosotros eso. Amén. Cuando usted participa, cuando yo participo de cosas, de comentarios que no edifican sino destruyen, ay, hermano, tal vez se demore, pero de que viene la reprensión, viene. Amén. De eso sí no nos escapamos. El Señor nos da sabiduría y nos da el don de la sabiduría para hacer de bendición en la iglesia. Amén. Para hacer de bendición a donde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. El Señor le dio a José, miremos el ejemplo de José, ejemplo bíblico del conocimiento. A José se le dio palabra de conocimiento para saber el significado de los sueños del faraón. ¿Y quién era José? Un jovencito así como el hermano Jonathan, que ama a Dios, temeroso de Dios. Allá estaba, en el palacio del faraón, ese jovencito, pero que inicialmente tuvo un proceso muy doloroso. Pero de todo ese proceso doloroso de la cárcel, de haber sido vendido como esclavo, de haber llegado a la cárcel injustamente, porque así fue, usted sabe la historia. El Señor mire, allá en la cárcel, el Señor lo capacitó, tan hermoso, ¿verdad? El Señor allá en la cárcel lo preparó y el Señor se anticipó en prepararlo, porque después ese jovencito que había pasado por ese proceso tan difícil, tan cruel, tan duro, tan dramático, iba a ser un hombre importantísimo en ese imperio. Alabado sea el Señor, porque al Señor no se le queda ninguna pieza por fuera. Él, cuando empieza a unir, Él une cada pieza en su lugar, y lo capacitó y lo dotó. Y él, este jovencito llamado José, pudo darle a saber a Faraón los sueños con su interpretación. Tan hermoso, ¿verdad? El Señor lo estaba preparando, lo estaba puliendo, y lo saca a ese escenario para dejarle ver que ese jovencito no se había equivocado en agradar a Dios. No se había equivocado, que el Señor lo iba a poner por cabeza y no por cola, porque él había puesto al Señor en primer lugar. Y el Señor lo capacitó con sabiduría. Se dice que el ser humano hoy por hoy, después de la caída del hombre, se dice que el ser humano apenas tiene un 10% de la sabiduría con la que Dios lo había dotado desde su comienzo. Solo un 10%. Y con ese 10%,
Se han inventado bombas nucleares, armas nucleares, una cantidad de cosas para destruir el resto de la humanidad. Con ese 10%, perdón, hermanito Mayo. Con ese, amén, sí Señor, gracias. Con ese 10% ha hecho estragos. ¿Se imaginan, hermano, que el Señor nos hubiera dejado tal como hizo a Adán y a Eva, con esas capacidades tan extraordinarias? Pero ¿para qué es el don de sabiduría? Nos deja ver la palabra que es para edificación de la iglesia. José ayudó en todo lo que se venía para ese imperio. José fue una pieza fundamental en lo que sucedió, porque él previno y habló: mire, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos así, porque las 7 vacas gordas son esto y esto, y las 7 vacas flacas son esto y esto. Entonces vamos a prepararnos con la sabiduría con que Dios le dio, con ese don este muchacho pudo prevenir a ese pueblo pagano sin Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A Salomón se le dio palabra de sabiduría para saber quién era la madre del niño. ¿Se acuerdan de la mujer que durmieron juntas y la una ahogó con su cuerpo al bebé y luego cambió el bebé y luego se fue a la presencia del rey a decirle que la otra le había quitado su bebé, y resulta que la mamá, verdaderamente la mamá biológica, que estaba siendo amenazada de que ese niño ya no iba a volver a sus brazos? Y dice la palabra en Primera de Reyes 3:16 al 28 que Salomón se quedó ahí, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente vino el don de sabiduría sobre el rey. Y el rey dice: bueno, deme ese niño y partámoslo por mitad. Y la mamá A coja una parte y la mamá B coja la otra parte. Y la mamá biológica enseguida su parte interna, ¿verdad? Nosotras las mamás, ¿cierto, hermanita Mayerly? Sabemos, Dios mío, que nos toquen a nosotras, pero que no nos toquen nuestros hijitos, ¿cierto? Que no nos vayan a hacer daño a nuestros hijitos, porque pueden estar viejitos, pero los amamos mucho, ¿cierto? Los seguimos viendo con esa misma ternura como cuando el Señor nos los entregó. Amén. Hace 26 años a las 11:30 de la mañana, hoy hace 26 años, yo estaba teniendo ese privilegio de recibir en mis brazos al regalo más grande que Dios me dio en esta vida, fue el de ser mamá. Y cuando me la pusieron en las piernas, hermanos, yo empecé a llorar de alegría. Yo en medio de mi situación y de lo que estaba viviendo, era la primera vez que pasaba por un quirófano. Jamás en mi vida había visitado una clínica. Jamás había tenido las manos de un cirujano encima de mi cuerpo. Pero todo eso valió la pena. Porque cuando la enfermera me la puso aquí en mis piernas y yo apenas le toqué su cabecita, hermano, yo empecé a llorar de alegría. Y mi corazón, hermanos, como todas las mamás que están aquí, ¿verdad, hermanita Yolima? De pronto nos han sacado canas. Pero uno dice: Señor, todos los esfuerzos valen y siempre valdrán la pena. Porque es tan hermoso ese sentimiento de uno poder tener la capacidad de dar vida a otro ser y saber que ese ser se formó en nuestro vientre, que nuestro corazón y el de ellos fueron uno solo. Alabado sea el Señor. Eso llena de emoción, ¿verdad? Y claro, cuando Salomón vio que la mamá biológica dijo: no, de por Dios, no maten a mi hijo, entréguenselo vivo a ella, prefirió que la otra se quedara con su hijo antes de ver sacrificado a su hijo. Prefirió que se lo dieran a ella enterito. Pero entonces Salomón, con la sabiduría de Dios, con el don de sabiduría, dijo: no, señora, mentirosa, usted no es la mamá. Se lo dieron a la verdadera. Amén. Necesitamos el don de sabiduría, entre otras cosas, hasta para criar nuestros hijos. Porque a veces, hermanos, a veces somos como tan psicorrígidos
que cuando debemos disciplinarlos, no los disciplinamos. Y cuando es necesario una palabra de amor, hay disciplina. Y cuando es necesaria la disciplina, entonces ahí sí vamos a aplicar el amor y hacemos las cosas al contrario, ¿verdad? Entonces mire qué tan importante es decirle al Señor: dame sabiduría, dame sabiduría. Constantemente hay que decirle eso al Señor. Yo le digo al Señor y le digo a las hermanas, qué tan importante es arrodillarnos y decirle: Señor, hazme la mamá que esta niña necesita. Y las oraciones que Dios no responde son las que no se hacen, porque Dios responde la oración. Qué bueno es decirle: Señor, allá en su secreto, Señor, hazme la mamá que este joven necesita. Hazme la mamá que este niño necesita. Porque Dios sí sabe de qué manera nos va a capacitar para formar, para educar. Se nos entregó una responsabilidad muy grande. Y es entregar seres humanos, forjar valores, principios a esta sociedad que no los tiene. Nuestros hijos deben ser una inspiración en la universidad, en el colegio, en el trabajo a donde van. Qué lindo es oír cuando nos dicen: mire, su hija es una profesional intachable. Su hija, su hijo es académicamente, en el comportamiento sobresale a todos estos. Hermano, eso vale más que el oro. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria a Dios si puede. Voy a tocar el último, hermanos. Creería que ya el tiempo no nos da para más. Entonces voy a tocar el último, el discernimiento de espíritus. Estos que mencioné entran en los dones de revelación. Dones de revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso de discernimiento de espíritus? Hermano Jonathan, hoy lo voy a aprovechar. Lucas 13:16, hágame el favor y nos comparte ese pasaje. ¿Qué dice ese verso? Lucas 13:16. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿A qué está hablando el Señor? ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor? Se dice que esta parte del don de discernimiento de espíritu, este es el tercero de los dones de revelación y está limitado solo a una esfera, y es la esfera de lo espiritual. El don de discernimiento de espíritu es la revelación, oiga bien eso, o capacidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo al creyente para discernir y hasta ver los espíritus o sus actividades y juzgar si son buenos o malos, ángeles o demonios. También se puede discernir el motivo oculto o la presencia oculta de Satanás detrás de las acciones de las personas. ¿A través de qué? A través del discernimiento de espíritu. El pasaje que leía el hermano Jonathan ahí en Lucas capítulo 13, el verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Es acerca del testimonio que nos menciona de cuando Jesús sana a una mujer que llevaba 18 años con espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tenía una desviación, andaba jorobada, tenía su columna desviada. Pero el Señor, cuando la vio, enseguida discernió. Así se dice, pastor, discernió. Enseguida pudo ver, discernir, perdón, corrijo la palabra. Enseguida el Señor Jesús pudo discernir que la mujer no tenía una enfermedad física, que era un demonio lo que la llevaba encorvada. Era un demonio lo que la tenía encorvada. Y nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, ya bautizados hasta en aguas, en el Espíritu, debemos decirle al Señor que nos permita
tener ese don de discernimiento, porque lo vamos a necesitar. Alguien me contaba de un pariente suyo que le gusta practicar el ocultismo y le ofrecieron una cantidad de dinero para que fuera ¿cómo se dice en el término? Los católicos utilizan un término, para que fuera a exorcizar a una joven. Y esa persona, esa mujer que le gustaba practicar el ocultismo, por el hecho de que le habían ofrecido una suma grande de dinero, se fue. ¿Y qué pasó? Que el demonio le habló por la boca de esa joven y le decía, se reía y se burlaba, decía, ¿usted a qué viene? ¿Usted qué hace aquí? Y se le burlaba en la cara. Y no pasó nada, porque Belcebú no echa fuera a Belcebú, ¿verdad? El Señor lo dijo. Cuando la exorcista quiso volver a su vida normal, no pudo, casi se enloca, porque los demonios la empezaron a perseguir a ella. La chica siguió endemoniada, pero ahora el problema era peor, porque la que quiso ir a exorcizarla veía el mismo demonio por todos lados. Le tocó cambiar de casa, le tocó buscar ayuda psicológica, porque lo veía el demonio a donde quiera que ella iba, se le asomaba por las ventanas. Le tocó salir de la casa donde vivía, porque es que las cosas con Dios son delicadas y serias. Amén. Son serias, son delicadas, y por eso es importante decirle, Señor, dame discernimiento. Ya nosotros como hijos de Dios, decirle, Señor, ayúdame. Cuando usted ve alguna cosa anómala en su familia, en sus hijos, en sus seres queridos, qué sé yo, el Señor a usted lo capacita, lo prepara para que usted con ese discernimiento de Dios sepa por quién va a orar y por qué debe orar. ¿Cierto? A cómo se debe hacer esa oración. Bendito sea el nombre del Señor. Es una parte donde muchos nos da miedo, donde nos da temor, donde nos acobardamos un poco, porque hemos tenido la experiencia de oír y de presenciar actos de liberación, ¿cierto? Hasta hemos participado en algunos, pero no es que nos agrade de a mucho, ¿cierto? No es que no sea nuestro plato fuerte, pero hay que decirle, Señor, prepárame, dame discernimiento de espíritu. Cuando nosotros veníamos de la convención de Cali para acá, nos saludamos con una hermana que es hermana de sangre de una hermana de esta iglesia. Y nos la encontramos y nos saludamos. Y de repente nos volvimos a cruzar en un pasillo y nos sentamos a hablar, y yo veía que la hermana tenía como ganas de hablar, como eso de que uno siente que la persona quiere como comentarle, como hacer alguna pregunta, y ya no hallaba cómo hacerlo, hasta que dio en el punto y dice ella, uy, hermanos, me pasó algo muy feo, una experiencia muy desagradable. Y nosotros sabemos que es una mujer de oración. Estoy hablando de una mujer que tiene de edad más de 50 años y de cristiana desde su juventud, ha sido cristiana. Y ella nos decía, ¿cómo les parece que salimos cerca al hotel donde nos estamos hospedando con mi hermana? Salió un grupo de jóvenes y uno de esos jóvenes me dijo, ay señora, ¿qué están haciendo en Cali? ¿Qué actividad es la que están haciendo? Y empezó a preguntarme que por qué estábamos aquí, que qué era lo que estábamos haciendo. Y la intención de uno con alguien así es hablarle de Cristo, ¿cierto? Y ella dijo, yo empecé fue a hablarle del Señor. Eran como 3 jóvenes y a uno de ellos era el más interesado en preguntar, y le decía, y cuénteme, ¿qué hacen aquí? Y ella empezó a contarle, y de paso aprovechó para hablarle del Señor e invitarlo. Y cuando se despidieron, el joven le dice, ¿y no me va a dar un abrazo? Y le dijo de esa forma, ¿y no me va a dar un abrazo? Usted me está hablando del amor de Dios, ¿no me va a dar un abrazo? Y ella dice, me pareció tan tierno que abrió sus brazos, y yo dije, bueno, voy a abrazarlo. Y dice ella que le dio el abrazo al joven. Dice, hermana, y volví a mi casa, volví a mi habitación, y esa noche, nos contaba ella, veía a ese joven entrando con harapos, sucio, maloliente. Entraba a mi casa en Bucaramanga
y entraba golpeando las puertas, queriéndome romper las vajillas, haciéndome bravo, haciendo daño. Y que ella toda esa noche la pasó teniendo pesadillas y se despertaba y lo primero que veía era la imagen de ese muchacho que le había pedido un abrazo. Dijo, pero yo lo vi como tan natural. Entonces uno debe tener discernimiento. Discernimiento, porque no todo el mundo, hermano, eso quisiera el diablo, que uno viviera abrazándolo a toda hora. ¿Sí? Uno tiene que tener discernimiento y saber a quién de verdad. Dice ella que mi esposo le dijo, pero ¿cómo se siente? Dijo, no, me paré a orar, le dije a mi hermana, no puedo dormir, estoy incómoda, me siento sin paz. Sintió que se le había ido su paz interior y se paró a orar y a clamar y a clamar y a clamar. Digo, y después de un largo rato empecé a sentir tranquilidad. Usted sabe que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Señor nos anhela celosamente, pero el enemigo siempre va a querer echar a perder la bendición de Dios. ¿Y cuál fue la experiencia de esa hermana? Uno no tiene por qué estar dándole abrazos a todo el mundo, hermano. Así, porque es que la gente confunde y mezcla. Pero es que usted habla del amor de Dios. Sí, pero es que el enemigo no pierde una, ¿cierto? Uno tiene que ser prudente, tener ese discernimiento, hermanos. Especialmente esto le pasó a esta mujer a su edad, una anciana. ¿Qué diremos las jóvenes que les gusta estar a toda hora colgada del cuello ¿cierto? A toda hora ya. No, en nosotros tiene que haber esa capacidad de conocer que si viene un mundano y venga y me evangeliza y la jovencita ahí inspirada evangeliza y de pronto hasta le dice venga y se despide y les pone hasta un beso, ¿usted va a permitir eso? Y lo mismo los jóvenes, ¿cierto? Uno tiene que saber hasta dónde llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Una niña de Dios, una niña cristiana no tiene por qué estar colgada del cuello de todo el mundo. No. Un joven, a las ancianitas, Dios le bendiga, hermanita, a la distancia, ¿cierto? Cuando es una hermanita ya de edad, así, con arruguitas, con canitas, hermanita, Dios le bendiga, y eso apenas les tiran los deditos así como que no se me acerque mucho. Pero ver una joven y venga, hermana, y el ósculo santo y el abrazo y todo lo que sigue, ¿verdad? Ese abrazo y ese saludo efusivo. Pero nosotros tenemos que hasta para eso tener discernimiento. ¿Cierto, hermanos? Discernimiento de Dios. Y hay cosas, amados hermanos, que nos las dice el sentido común, que ni siquiera se necesita tanto el discernimiento de espíritu. Nos la dice el sentido común, que yo soy una mujer casada, que yo tengo un compromiso con un hombre de Dios y que todo el mundo venga y me abrace y me estrompe un beso aquí, ¿cierto? Para eso yo considero que mi sentido común me dice hasta dónde yo tengo que poner un límite, ¿cierto? Y lo mismo los varones. Hay un sentido común en los hijos de Dios. No se me vaya a ser el que es ingenuo y que no sabía que esas cosas no las predican. No nos predican que a las hermanitas se deben saludar con pudor, con respeto. Eso yo no lo sabía. Pues hoy se lo estoy diciendo, se lo estoy recordando por la palabra. Esas miraditas que debieran ser solo para su esposa, esa repasadita que le da a las hermanitas, esa repasadita hágasela a su esposita, a ella. Y no necesita discernimiento de espíritu, necesita es arrepentirse de corazón y rendirle ese corazón a Cristo para que el Señor cambie lo sucio, lo podrido y deje fluir al Espíritu Santo en su vida. Alguien me decía, hermana, no soporto como ese hermano me mira. Y ese hermano en Cristo, no me gusta como ese hermano me mira. Y ese hermanito fulanito es casado. Entonces yo digo, Dios mío, para esto no se necesita discernimiento de espíritu, para uno saber cuál es la posición en la que uno debe estar. Amén. Porque esto lo escucho yo desde que era una niña, hermanos. Estas predicaciones me las daban a mí desde que yo era una niña. Y son mis pilares para ser la persona que hoy soy. Amén. Y yo también, como dice la canción, también tuve 20 años de
también fui adolescente, también fui joven, también pasé por una iglesia, por todas las clases de escuela dominical. Y también sé cuando alguien se acerca de cierta manera equivocada a uno, con ciertos saludos que no son de un cristiano. Y también sé discernir cuando esos saludos no vienen con el respeto que debe haber entre los hijos de Dios, entre los que amamos a Dios. Amén, amados hermanos. Todo esto es lo que nos enseña la palabra, el saber discernir por el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí, amados hermanos, para que el Señor nos ayude y que podamos nosotros tener claridad sobre otras cositas más. Yo creo que algo aprendió esta noche, ¿cierto, hermanos? Algo hemos aprendido de parte de Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude a poner en práctica esta palabra preciosa. Amén.